Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más me dirijo a ustedes a través de este medio, dándole gracias al Señor primeramente por la bendición, la oportunidad que me da de estar siempre presente, atento, pendiente a la palabra del Señor para enviarles a ustedes a tiempo y aún fuera de tiempo, cumpliendo la gran comisión que el Señor nos entregó. Gloria al Señor. Bendigo a todos los hermanos una vez más de allá de Chinchiná, del Lago de Frailes, de Cuba y toda la familia en general. Qué bendición. Les saludo en el nombre del Señor, dando gracias por esa bendición tan grande, la oportunidad que me da de ser un portavoz de la palabra del Señor. Y una vez más poderme dirigir a ustedes en el nombre del Señor con una preciosa palabra, una hermosa semilla que el Señor tiene siempre para nosotros, que así como me habla a mi vida, también tiene una palabra para ti. Qué bendición. Vamos a estar muy atentos, vamos a estar expectantes a la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Mientras tanto vamos a hacer una oración de acción de gracias al Señor, y ustedes ahí en familia, los que están juiciosos en familia, siempre esperando el line para que podamos estar reunidos en ese calor familiar recibiendo la preciosa palabra en esta hermosa mañana. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a darle gracias al Señor por esa bendición tan grande de estar reunidos a través de este medio. Y digámosle: Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Dile: Señor, háblanos en esta mañana conforme a tu voluntad. Dile: Señor, vengo con un oído sensible, Señor, a escuchar tu palabra. Vengo con hambre, vengo con sed de tu palabra. Dile: Señor, habla mi vida en el área que necesito que tú me hables. Dile: Señor, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por esa bendición tan grande, Señor, de poder, Señor, estar atento a tu palabra, Señor, porque tu venida se aproxima. Gracias por todos aquellos que están sensibles, hambrientos, sedientos a tu palabra, aquellos que se conectan, aquellos que comparten la palabra, Señor, gracias. Aquellos, oh Dios del cielo, que son, Señor, canal de bendición, Señor, compartiendo con la familia, amistades y amigos, Señor, tu preciosa palabra. Gracias por ellos, Señor, porque son, Señor, canales de bendición. Y gracias, Señor, por la iglesia en general, por aquellos que nos visitan a través de las redes, Señor, a ver estos videos. Los bendigo en tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque tú tienes el control de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Tú tienes el control, Señor, porque un Dios soberano, Señor, que para ti todo es posible. Tú tienes el control y la dirección de nuestra nación, de esta tierra, Señor, como creador de ella misma. Tú tienes el control de esta creación. Gracias, Señor. Entonces hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén, Señor. Amén y amén. Qué bendición. Vamos entonces a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Y vamos a hacer olor grato delante de nuestro buen Dios para adorarlo y bendecir su precioso nombre. Ok, vamos entonces a adorarlo como Él se merece, para darle toda la gloria y la honra. Sí, Señor, no hay otro como Él, grande y fuerte. Señor, aleluya.
corona de santidad, Jehová. Si ven, Señor. Si ven, Señor. Gracias. Gracias, Señor. La gloria es para ti. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Santo eres. Santo eres. Santo. Santo. Que tu río se desborde. Que tu río llene el estanque. Y el río de tu gloria fluya como brazos de poder para saciar la sed del sediento. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el único Dios digno de toda la alabanza. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, oh sí, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Mi Señor es Dios. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero vivir
Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. La gloria es para ti. Ahora, después de este tiempo de alabanza y de adoración, vamos a entrar en este fluir de la palabra de Dios. Espero que usted sea tierra fértil, tierra húmeda, tierra de riego para la preciosa semilla que hoy va a ser sembrada en su corazón. Y recuerda, dependiendo del terreno, será la productividad de la semilla. Si tu corazón está sediento, hambriento, la semilla va a caer en buena tierra. Tierra fértil, tierra húmeda, tierra de riego, y dará el más y abundante fruto para el bienestar de nuestra vida, para el bienestar de la iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra nación y de nuestra familia. Gloria al Señor por eso. Y una palabra que el Señor me regalaba esta semana, me inquietaba mucho en esa palabra, lo que son las 4 clases de cristianos. 4 clases de cristianos, y ahí es donde nos vamos nosotros entonces a enfocar. Y hoy podría entonces usted mismo hacerse una pregunta: ¿de qué cristianos irá a hablar hoy el pastor? ¿De qué cristianos irá a hablar hoy la palabra del Señor? ¿Con qué cristiano me voy a ver confrontado en esta mañana? Y es lo que yo quiero que tú entiendas, amada iglesia, mis amados hermanos, en cuanto a la palabra que hoy tiene el Señor para tu vida. Así que vamos a estar muy sensibles a la palabra en esta mañana, porque sé que algo tiene Dios que hablarte a través de la Escritura. 4 clases de cristianos, y con cuál de esos 4 tú te vas a identificar. Yo ya me identifiqué con uno, claro que sí, porque el Señor el primero que le habló fue a mi vida, fue a mi corazón. Ya me identifiqué con uno, y yo quiero que tú te identifiques con un cristiano de los 4 que vamos a estar tocando en esta preciosa mañana. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, en los Evangelios sinópticos, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, habla de este texto. Y en cada uno de los del capítulo 10, versículo 1, ¿sí?, de Mateo, y capítulo 10, versículo 1 de Lucas, capítulo 10, versículo 1 de Mateo también lo habla. Mateo, Marcos y Lucas hablan de este pasaje, en lo que nos vamos a enfocar en esta preciosa mañana. Vamos a estar muy atentos. Y veamos entonces qué dice Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Vamos a enfocarnos ahí. Y luego saltamos entonces al 10, versículo 1 del mismo Lucas. ¿Qué nos dice la Escritura? En esta nueva versión, traducción viviente, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice lo siguiente: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo otro: ven primero, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y vamos a enfocarnos en esa parte. En cuanto a la introducción, dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Él siempre, en todas las áreas de nuestra vida, Jesús siempre debe ser nuestro modelo a seguir. Eso es indudablemente, Él es nuestro mentor, Él es nuestro modelo a seguir en cuanto a todas sus facetas, en cuanto a las características en su carácter, en su parte espiritual. Siempre Él será nuestro modelo a seguir. Como hombre sociable, como un hombre que marcó la diferencia en todo asunto moral, en todo lo que Él resolvía, Él siempre nos dejó una gran enseñanza. En todo acto que Él hacía de misericordia, de sanidades, de liberaciones, Él siempre dejaba algo que enseñar, que dejarnos a nosotros un ejemplo para nosotros seguir ese patrón de conducta, ahora que estamos cimentados en la roca en Cristo Jesús. Me hago entonces en este momento como
ejemplo y como testimonio de que estás cimentado en la roca. Me coloco como testimonio. Pero tú te vas a enfocar en cualquiera de esos 4 testimonios, en cualquiera de esos 4 ejemplos, en cualquiera de esos 4 personajes. Tú te vas a identificar con alguno de ellos. Entonces, Jesús, que es nuestro modelo a seguir en todas las áreas, en lo moral, en los valores espirituales, en lo ministerial. Por eso Él, cuando habla de discípulos, era porque Él primeramente fue discípulo. Primeramente Él tenía que enseñarnos a nosotros en cuanto a toda su manera de actuar, de proceder. Él fue nuestro modelo y a seguir. Gloria al Señor por esa parte. Así que entonces, si Él hizo discípulos, Él quiere también que nosotros en nuestras generaciones hagamos también discípulos. Recuerde que es algo que el Señor nos dejó en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Es una tarea de nosotros, los que estamos cimentados en la roca, los que estamos en el ministerio, los que estamos obedeciendo. Es una tarea de constantemente hacer discípulos, porque esa palabra id es como un imperativo, como una orden que el Señor nos da. Y un significado que nos da entonces ese imperativo id es hacer discípulos en el camino. Es una connotación que tiene ese imperativo de ir. Tengamos en cuenta eso. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a avanzar en la vida, a no quedarnos estancados, a no quedarnos anclados de ninguna manera. Él siempre nos enseñó en todo momento, en toda circunstancia de la vida. Él nos enseñó primeramente a avanzar, ¿sí? A no detenernos. Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que progresemos, que seamos cada vez más mejores. Fiel testimonio de que si Él está en nosotros, entonces debe ser algo que exteriorizamos, el avance, el crecimiento, el progreso en nuestras vidas. Si tú, mi amado, eres un cristiano, eres un discípulo de Cristo, entonces lo que tú debes de exteriorizar, donde quiera que vayas, el progreso, el crecimiento, el sentido de pertenencia, el amor, el compromiso por lo que el Señor nos ha entregado. Importante esto. Dios quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Como creyentes, como servidores, como padres, como esposos, etc. Dios quiere que crezcamos en todas las áreas. Gloria al Señor. Entonces en Lucas 9, 57 al 62, Jesús nos ofrece las hermosas enseñanzas del por qué cierto tipo de personas no logran crecer en sus vidas y otras sí. Porque es que Dios dice que en su palabra, que en la viña del Señor hay de todo. Eso sí, indudablemente, en la casa del Señor hay de todo. Lo dice la Escritura, lo dijo el Señor Jesucristo también, que en la viña del Señor hay de todo. Vamos entonces a enfocarnos en esos 4 tipos de cristianos y con cuál de ellos nos vamos a identificar. Primero, vamos a identificarnos primeramente con una enseñanza de aquel cristiano emocional, ¿sí? Que nada consigue. El primer personaje en el que nos vamos a enfocar es en la primera enseñanza que nos va a dejar este personaje. Es aquel personaje que es emocional, que nada consigue. En el versículo 57 y 58 ahí del capítulo 10 del capítulo 9 de Lucas, dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el tipo de personaje emocional, ¿sí? Este tipo de cristiano que dice rápidamente, heme aquí, sin medir las consecuencias de sus palabras. El cristiano emocional siempre es el que a través de sus emociones exterioriza. Y no está diciendo nunca no, sino siempre sí, porque siempre él actúa a través de sus emociones y comete graves errores. Entonces, este tipo de cristiano que dice rápidamente, heme aquí, sin medir las consecuencias ni las palabras, este personaje es también entusiasta, sí, que se compromete rápidamente con las cosas de Dios, pero su corazón no ha madurado. El costo de seguir al maestro, en el versículo 58 nos enseña 3 verdades. ¿Y qué nos enseña ese versículo? Que seguir a Jesús implica renunciar a nuestras comodidades, si éstas se interponen en nuestra dedicación a Dios. Ser cristiano segundo significa desacomodarme, ¿sí? Para que el reino se acomode en mí.
Tres cosas importantes que vemos en ese versículo 58. Sí, la renuncia a mis comodidades. Sí, dedicarme más al Señor Jesucristo. Sí, y desacomodarme para acomodar el reino de Dios. Sí, se acomode en mi vida. Tengamos en cuenta esa parte importante. Entonces este tipo de persona que es emocionalista, lo vemos en la congregación, pero que no crece, porque está más enfocado en sus emociones y no tiene claro, no tiene la madurez de entender, conocer el precio, ¿sí?, de lo que es seguir a Cristo. Entonces Jesús nunca dijo que el precio del discipulado sería barato. Esto implica un precio elevado, ¿sí? Jesús no dijo que iba a ser un precio barato, sino un precio elevado, ¿sí? La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a pagarlo? ¿Estás dispuesto tú a salir de tus emociones porque quieres enfocarte más en tu crecimiento, en tu desarrollo, en llegar a una estatura de la plenitud de un varón perfecto como Cristo? Porque ese debe ser nuestro enfoque, nuestra prioridad, llegar a esa estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Así que los estoy retando, mis amados, para que salgas de tus emociones y no te estanques a través de tus emociones y tengas claro lo que es seguir a Cristo. Gloria al Señor. Ya sabemos entonces cuáles son esos emocionalistas que están ahí en un momento dado dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, pero no tienen clara las palabras que salen a la carrera de su boca sin premeditar las consecuencias de esas palabras, lo que significan. Así que el emocionalista siempre está actuando, ¿cierto?, en emociones que le llegan de momento y actúa en base a esas emociones. Y no es así. Segunda clase de persona, segunda clase de enseñanza que nos va a dejar el texto en el que nos enfocamos. Y vamos a ver entonces el anclado. ¿Quién es ese personaje que es un anclado? Ese personaje, el anclado, es el que no avanza en la vida. En el versículo 59 y 60 dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi papá. Una traducción más acertada del texto diría así, Señor, debo cuidar de mis padres hasta que estos mueran. Luego te seguiré. Jesús responde, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y vamos a ver aquí algo bien especial para que no se adelanten en el pensamiento. ¿Sí? Aquí encontramos dos verdades interesantes. Esta persona es la típica que vive anclada por cuestiones aparentemente importantes, pero que a la larga roban la oportunidad de proyectarse hacia el futuro. Pierden la oportunidad de proyectarse hacia el futuro porque le dan más prioridad a otras cosas. Y escúcheme esto, Cristo aquí no se opone al cuidado de nuestros seres queridos, tampoco se opone a los servicios fúnebres, sino al mal hábito de paralizar el avance de nuestras vidas por cuestiones inevitables. ¿Nos van a pasar esta clase de situaciones? Sí, pero la pregunta es ¿cómo vas a manejar tú el equilibrio con tu llamado? ¿Cómo vas a manejar tú tu equilibrio con tus padres y con lo espiritual? Ahí es donde el Señor quiere que lleguemos. El Señor dice, haced esto, pero sin dejar de hacer aquello. Supremamente importante esa parte de la palabra que nos enseña. De hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Supremamente importante esto. Entonces, aquí Cristo nos da la lección que el pasado debe quedar en el pasado. El futuro, con todas las oportunidades de éxito, no espera a nadie. Tengamos en cuenta eso. Hay algo que nos espera y yo tengo que avanzar. No me puedo quedar estancado en un solo lugar, porque todo lo que tiende a estancarse tiende a podrirse. Tremendo esto. Entonces, enfoquémonos en esto, mis amados. ¿Sí? El futuro nos está dando oportunidades de éxito. Aprovéchalas entonces. Aprovéchalas porque es el momento de aprovechar las oportunidades. De ahí la fuerte respuesta del maestro: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Importante esa parte que el Señor nos enseña. Con todas las oportunidades de éxito, ¿sí? Cuando viene el éxito no espera a nadie, porque es ya, avance, crezca, apropiese de la oportunidad. Tremendo esto que el Señor nos está hablando en esta mañana. ¡Qué bendición, mis amados! Así que no te quedes en esa clase de personaje.
No te quedes en esa clase de personajes de los que son, ¿sí? Están anclados como barcos en muelle, que pasan años y años, pero luego tienden a que su material se empieza a podrir, porque están anclados. No te quedes en un solo lugar, mi amado. Dios tiene muchas cosas para ti, pero tienes que empezar a exteriorizar, ¿sí?, lo que Dios te ha dado. Empieza entonces a aprovechar las oportunidades del presente. Es tremendo, mientras que muchos allá afuera se están criticando, se están quejando por la situación. Hay otros que estamos aprovechando las oportunidades. Porque es mayor lo que viene que lo que estemos viviendo en la actualidad. Es más grande lo que viene. Por eso te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¡Qué bendición! Entonces, tercera clase de persona, tercera clase de enseñanza que nos deja la palabra en esta mañana. Y vamos a enfocarnos en versículos 61 y 62. ¿Sí? La tercera persona en la que nos vamos a enfocar, que nos deja una enseñanza, ¿sí?, es el que aplaza sus tareas. Y mire, en el versículo 61 y 62 dice: Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Entonces, ¿qué quiere decir? En realidad esta persona no se refiere a despedirse al estilo occidental, como quien dice, bueno, adiós, me voy, ¿sí?, sino pasar varios meses con los suyos antes de seguir a Cristo. Se va, pero en su decisión que ha tomado, toma su tiempo, no de inmediato, sino que toma su tiempo para luego entonces hacer mucho después lo que va a hacer. Y así no es. Cualquiera que es llamado y que pone sus manos en el arado y mira atrás no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de mí. Tengamos en cuenta esa parte. Entonces, por eso el maestro le responde con un antiguo proverbio judío: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. De este proverbio obtenemos tres verdades. Si vas a ser discípulo de Jesús, debes hacer de Él la prioridad en tu vida. Importante esto. Si vas a ser discípulo de Cristo, entonces tendrás que ser disciplinado en tus cosas, en tus determinaciones, en tus tomas de decisiones. Tienes que tener muy claro eso. Si vas a ser discípulo de Cristo, en tu lista de prioridades tendrá que ser Él primeramente. Primeramente Él, como en primer lugar. Si decides ser cristiano, más vale que lo hagas bien y no estés volviendo a tu vieja manera de vivir. Pablo es muy claro en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entienda eso, iglesia, amado que me estás escuchando. Antes de que corras el video hacia otro lugar, estate ahí presente ante este video. Dios te está hablando, Dios te está diciendo que si vas entonces a ser un discípulo de Cristo, no vivas aplazando las cosas, sino que el que va a ser discípulo de Cristo toma la decisión, ¿sí?, arroja sus capas, lo que estorbaba, lo que no sirve, los peros en tu vida, y te encaminas a obedecer al Señor. Por eso es muy importante esta parte. Si vas a decir ser cristiano, entonces haga las cosas bien a partir de hoy y empieza a dejar tu vieja manera de vivir. Empieza a dejar tu viejo hombre. Empieza a dejar entonces las corrientes del mundo que te están apartando del caminar con Dios. Entonces empieza a meditar en qué personaje te estás en este momento identificando. ¿Con cuál de ellos? Ahora estamos en el que aplaza las tareas, el que vive aplazando todo y el que nunca termina nada. No, rompe con esa clase de pensamiento, de paradigmas y esquemas en tu mente. Dios quiere y tiene cosas grandes para ti, pero tienes que empezar entonces a ser una persona firme, determinante en tus decisiones, a proyectarte claramente en tu estilo de vida de ahora en adelante, qué es lo que vas a hacer. Porque Dios da oportunidades, pero en últimas tú eres quien eliges. No es el Señor, es tú. Él simplemente manda las oportunidades. Tú eliges. Entonces, mis amados, deja ya
Deja ya entonces de aplazar aquellas tareas que debiste terminar hace tiempo. Una dedicación ineludible, una carrera, una universitaria, la compra de una casa propia, el ahorro para tu jubilación. Deja de aplazar aquellas tareas que debiste terminar hace tiempo. Yo por lo menos me pongo como testimonio. Yo cuando empiezo algo lo termino. Empecé hace poco, ¿sí?, mi bachillerato y lo terminé. Creí que no iba a ser capaz de terminarlo, lo terminé. Empecé entonces mis estudios como teólogo ministerial. 5 años lo empecé y lo terminé. Dije, voy a empezar con mi licenciatura. 11 semestres en la universidad. Voy en el 5º semestre y voy a terminar, porque yo soy de los que empieza y termina. Ese es el discípulo de Cristo, el que no deja nada iniciado. Gloria al Señor por eso. Empieza a perdonar a esas personas que te hirieron años atrás. Empieza a perdonar. Deja ese vicio que te está matando poco a poco, lentamente. Deja esas malas amistades. Deja esos malos hábitos. Entonces, empieza a partir de hoy a dejar todo lo que estorba y lo que no sirve en tu vida. Y empieza a enfocarte en tareas claras y específicas para que tengas a corto y a largo plazo metas a cumplir. Qué tremendo esto es esta palabra en esta mañana. Me deleito en la palabra, ¿sí? Empieza a partir de hoy a decirle a tu esposa cuánto la amas. Empieza a valorarla, respetarla. Empieza a amar a tu familia, empieza a amar a tus hijos. Reúnete con ellos y empieza a tener tiempos de calidad en familia. Importante esto. Gloria al Señor por su palabra, ¿sí? Entonces, escúcheme esto. Las tareas inconclusas y los aplazamientos de responsabilidades nos cansan. No te canses contigo mismo por estar aplazando las cosas, ¿sí? Y por estar aplazando las cosas, entonces te van a cansar, ¿sí? Te van a detener, te van a frustrar, ¿sí? No te van a dejar avanzar en la vida. Entonces, a partir de hoy rompe con esa clase de pensamiento de los que viven aplazando las cosas, porque te vas a frustrar y te vas a cansar contigo mismo. Gloria al Señor. Y termino con la 4ª clase de persona, con la 4ª enseñanza que nos va a dejar algo bien claro en nuestra vida. Así que enfócate en esas 4 personajes que nos están enseñando en esta mañana. Y la 4ª persona, entonces, la 4ª enseñanza es aquel que hace lo que su Señor le dice. Aquel que ha sido llamado y en el llamado se enfoca en obedecer lo que su Señor le ha dicho que haga. Tremendo esto. Por eso, esta clase de personaje es el que el Señor llama y delega. Por eso la Escritura dice en Mateo 10, versículo 1, habla de aquellos que fueron llamados y tomando a sus 12 les dio autoridad y los envió a sanar enfermos, los envió a liberar endemoniados, porque ya habían tenido un proceso de discipulado. Por eso los discipulados forman el carácter. Yo hoy le estoy hablando a los que tengo por las redes en discipulado, los que están en la iglesia en discipulado. Hoy el Señor les está hablando claramente en cuanto a un discípulo. ¿Qué clase de discípulo quiere ser? Entonces, dice entonces lo siguiente. Esta clase de persona, la 4ª persona, es aquel que hace lo que su Señor le dice. Esta clase de persona está dispuesta a dejar todo por seguir a Cristo. Está dispuesta a dejar todos los procesos, ¿sí?, en los que venía terrenalmente para darle prioridad al llamado a ser un discípulo de Cristo. Con esto no quiere decir que los esté sacando de la universidad de sus estudios, no. Sino que empiece entonces a sacar de su corazón, ¿sí?, los ídolos que están entronados ahí, que le están quitando el lugar que le pertenece al Señor. Porque el verdadero discípulo de Cristo es aquel que empieza a darle prioridad primeramente a lo espiritual, porque es lo que va a vida eterna. Tenga en cuenta eso. Esta clase de persona que está dispuesta a hacer lo que su Señor le dice, está dispuesta a dejarlo todo por amor
a Él, está dispuesta a estar en todos los procesos de formación de carácter al de Cristo, para hacer de el Señor Jesucristo en su vida su prioridad. Importante esto. Cuando el Señor delega funciones es porque ya hay un carácter desarrollado y bien definido para realizar funciones de un escogido y de un apartado. Entienda eso, mi amado. Cuando el Señor llama a sus 12 y les delega, también tuvo otros 70 que llamó y delegó y envió. Es porque ya tienen un proceso. Y esos personajes que están en un proceso, que no rompen con procesos porque quieren formar un carácter en ellos, son aquellos que al final de un proceso van a tener entonces bendiciones, van a tener lugares de privilegio, porque tendrán mucho que aportar, porque superaron procesos, formaron carácter al de Cristo. ¡Qué bendición entonces! Por eso cuando el Señor dice que los llamó y les dio autoridad, esa palabra autoridad en el griego es la palabra exousia. La palabra exousia quiere decir poder, control, dominio, autoridad del hecho legal. Es una autoridad no dada por el hombre, es una autoridad dada por Dios. Y si es una autoridad dada por Dios, es para yo ejercer el llamado que el Señor me ha delegado, para que su nombre sea glorificado cuando ore por un enfermo, cuando ore por un endemoniado. Importante esto. Importante esto. Entonces, tengamos muy en cuenta esa parte. El que es llamado por su Señor y acude a ese llamado en obediencia, entonces es maduro, es sometido, es sabio en conocer las Escrituras, es de cabal juicio, es un gran servidor, arregla problemas, es elocuente en sus palabras, porque tiene el carácter de Cristo. Tiene el carácter de Cristo. Ese discípulo en el que me enfoco en ese punto 4, en ese punto 4 de ese que hace lo que su Señor le dice, es aquel que termina todo lo que se propone, no deja nada iniciado, cumple metas y mantiene una relación íntima y estrecha con el Señor. Tremendo esto, mis amados. Tiene un total respaldo del Espíritu Santo en los dones para cumplir la gran comisión, y ama las almas porque son la tarea a cumplir del Señor, ganándolas para su reino. Es la tarea del verdadero discípulo, aquel que le da la espalda al mundo y empieza entonces a agradar al Señor en lo que el Señor ha determinado hacer con él. Pero tiene una madurez, muestra y exterioriza en realidad el carácter de Cristo en todo lo que se le delega. ¡Qué bendición! Entonces esa cuarta persona, tremendo, es la que nos debemos de identificar, el que hace lo que su Señor, ¿cierto?, le dice, obediente. Es obediente. Y concluyo con esta parte supremamente importante. Hay personas que avanzan a niveles de superación personal y otras no. Hay personas que consiguen ascensos en su trabajo, otras logran un título universitario, otras se cansan con la persona amada, algunas se compran una casa propia, otras logran ser felices y algunas viven una vida espiritual ejemplar. Estamos hablando del personaje número 4 que hace lo que su Señor le dice. Claro, porque tiene el carácter de Cristo, entonces vive una vida ejemplar. Mientras que otras personas se estancan como barcos anclados en un muelle donde pasan años y nada ocurre en ellas. Se están anclados, se pudren de tanto estar allí. No se quede estancado, hay muchas cosas que hacer, mis amados. ¿Sí? Se ha fijado que a nuestro alrededor siempre habrán en nuestro círculo amigos, familiares, compañeros que siempre hablan del pasado, como si se tratase de algo grandioso, imposible de superar. Siempre a nuestro alrededor vamos a tener personas negativas, pesimistas, fatalistas. Tú decides con quién vas a andar. Tú decides buscar el árbol que más sombra te va a dar. Esa es tu decisión. Recuerda el proverbio que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Tú entonces determinarás con quién vas a caminar. En esta mañana el Señor nos está confrontando. Eclesiastés 7:10 dice: no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es inteligente. Entonces no es inteligente lo que dice el libro de Eclesiastés. No es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es inteligente.
El Señor Jesús dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque yo hago cosas nuevas. Enfócate en lo que el Señor quiere hacer contigo. Enfócate de ahora en adelante en lo que Dios tiene determinado para ti. Hay muchas bendiciones que tú vas a disfrutar en el camino, pero mientras te enrutes y tu prioridad sea el Señor Jesucristo. ¿Sí? La Biblia entonces nos da un mensaje futurista, un mensaje progresista, un mensaje que nos invita a vivir el presente, extendiéndonos hacia el futuro. Entendamos eso, entendamos esa parte importante. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. ¿Sí? ¿Qué dice? Filipenses 3:13 dice, hermanos, considero que aún no llego a la meta, pero esto hago, me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Lo dice el apóstol Pablo. Me enfoco en lo que está delante y me olvido del pasado para que no estorbe mi futuro, para que no estorbe ni frustre mis logros, mis objetivos ahora en el futuro. Olvida lo que tienes atrás, enfócate a lo que está delante. Sí, en todo ambiente encontramos a los emocionales, a los que están anclados, a los que todo lo aplazan. Estas personas nunca logran el éxito porque están atadas al pasado. Entienda eso, pero también veremos a nuestro alrededor personas que nos inspiran a la obediencia de Cristo, marcando la diferencia. Siempre a nuestro alrededor habrán personas que nos edifican, personas que nos impulsan, nos inspiran a agradar a Dios. ¡Qué bendición! Así que entonces, hagamos el esfuerzo para salir del círculo de menor esfuerzo. Hagas hoy ese esfuerzo adicional para salir de ese círculo de menor esfuerzo y decidamos avanzar la vida, porque para eso fuimos creados, para hacer más de lo que hoy somos. Para eso fuimos creados, para hacer más de lo que hoy somos. Yo nunca creí estar donde estoy, pero al Señor le plació apartarme, separarme, escogerme, colocarme en lugares de privilegio para su gloria y para su honra y para su alabanza. Así que le dejo esos pensamientos, mis amados, en esta hermosa mañana. Espero que el Señor te haya hablado con estas 4 enseñanzas, con estas 4 personas, y con cuál te identificas entonces en esta mañana. Con el emocionalista, con el anclado, con el que vive aplazando todo, o con aquel que está dispuesto a obedecer a su Señor. Así que incline su rostro, y aquellos que estuvieron pendientes de este video, de esta palabra, dígale: Señor, gracias por tu palabra, por lo que me has hablado hoy. Dile: Señor, gracias. Hoy he sido confrontado, Señor amado, en mi vida. Tú decides en esta mañana en qué nivel estás, en qué ejemplo de persona que hemos tratado esta mañana, con cuál ejemplo te identificas. Empieza a decirle: Señor, quiero llegar a ese nivel de discípulo, de aquel, Señor, que se le ha delegado funciones y está presto a obedecer a la voz de su Señor. Dile: Señor, quiero marcar la diferencia en este tiempo. Quiero ser un canal útil en tus manos. Dile: Señor, gracias por lo que me has hablado. Dile: Señor, gracias por lo que vas a seguir haciendo en mi vida. Gracias, Señor. La gloria y la honra son para ti, precioso Dios. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te bendice, Señor. Y bendigo todos aquellos, Señor, que estuvieron pendientes de este video, de esta enseñanza, Señor. Gracias, Dios mío. Bendigo esas familias y todos aquellos que se conecten después a ver este video. Véalo completo y compártalo con otros. Por favor, en el nombre del Señor te lo pido. Comparte este video con otras personas. Conviértase en un canal de bendición para que otros sean alimentados por la palabra del Señor. Así que les amo en el amor del Señor. Reciban un abrazo. Que la paz del Señor los continúe bendiciendo. Recuerden que ahí a través de este canal dejen comentarios. Dejen entonces ahí algún comentario. Si necesitan alguna situación por la que oremos, estaremos orando. Por favor, que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día. Bendiciones.